Batecopio, my friend. Hey, what's up? How you doing? How's it going? Buenas, Paraguay. ¿Cómo estamos? How pay? Batecopio, bye, chapa. Welcome to Teacher Ro Paraguay Speaks. My friends, bienvenidos a mi canal desde Teacher Ro Paraguay Speaks. Aportando inglés básico para todo, my friend. Basic English for everyone and everywhere. Hey, my friend. Are you ready for a new lesson? ¿Están bien listos para un nuevo contenido? Before we go on, antes de irnos al video, my friend, yo puse un like, comenta, subscribe y no olvides darle tan a la campana por más videos. Yeah, my friend, activa la campanita para que te lleguen las notifications. Well, today we're going to talk about family members. Así mismo, my friend, family members o integrantes de la familia. So, I want you to pay attention and listen. Quiero que prestes atención y escuches. Alright, my friends, the family members will appear here on the board. Aparecerán aquí en la pizarra, my friend. Alright, my friends, let's start. 1, 2, 3. Family members. Bien, empezamos por esta palabra que en español lo conocemos como papá, que sería father. A ver, father, papá. Very good. Mamá. We say mother, mamá. Cuando tenemos a mamá y papá decimos parents, padres, parents. Directamente suena como parents, but we say parents, padres. Siguiente aparece husband, marido, esposo, husband. Esposa, we say wife, esposa. Very good. Wife. Parece tío, decimos uncle. No directamente uncle, but yes, uncle, tío. Y ahora decimos tía, pero esto suena como aunt. Algunos pronuncian aunt, pero algunos también lo pronuncian aunt. Ok, tía. Good. Seguimos, my friend. Sobrino. Nephew, sobrino. Very good. Nephew. Sobrina. Decimos niece. Sobrina, my friend. Y acá viene hermano. We say brother. Hermano. Hermana. Sister. Hermana. Very good. Sister. My friend, this is so important. Es muy importante. Cuando hablamos de brother, sister, hermano, hermana, we say siblings, hermanos, siblings, hermanos. Good. Y ahora vienen los famosos primos. Cousin, primo, prima. Y si digo cousins, son mis primos. Hijo, son. Ese bien es sol en inglés. Es sol, because my friend. El sol es sunshine. Así se dice sol, pero es sun. Algunos muy directo como son. Ya que son. Hijo. Y ahora viene hija. Daughter. Hija. Daughter. Very good. Daughter. Hija. No, daughter. Bien, my friends. Cuando hablamos de niños, en este caso en general, decimos children. Very good. Children. Good. Y ahora recibimos al abuelo. Abuelo, grandfather. Very good. Y obviamente la abuela. Abuela, grandmother. Very good. My friend, cuando tenemos a grandfather, abuelo, grandmother, abuela, combinamos ambos, decimos grandparents, abuelos en general, Batecopio, grandparents. Good. Y viene el nieto, en este caso nieto, we say grandson. No suena muy directo como grandson. Okay, nieto, good. Y para decir nieta, we say granddaughter, nieta. Very good. Eso, teacher.
Yes, okay, no problem. Of course I Eres will mi repeat llena. to you. Claro que voy a repetir. Granddaughter. Ya que tenemos nieto, decimos grandson y granddaughter, decimos nieta. In general, we say nietos. In general, we say grandchildren. Grandchildren. Nietos, grandchildren. Good. Bisabuelo, we say great grandfather. Great grandfather. Bisabuelo, my friend. Great grandfather. Good. Y bisabuela, decimos bisabuela, we say great grandmother. Great grandmother. Good. Great grandmother. Y bisabuelos, we say great grandparents. Great grandparents. Va, eso Bisabuelos. eres mi llena. Okay, don't worry, relax. Great grandparents. Bisabuelos. Alright, my friends, let's go to the second part. Vamos a pasar a la segunda parte donde decimos la familia política. Suegro, o me acuerda, pio. Sí, my friend. Suegro, we say father-in-law. Father-in-law. Suegro, father-in-law. Suegra, we say mother-in-law or mother-in-law. Suegra, mother-in-law, suegra. Very good. Y tus suegros, my friend, decimos parents-in-law. Parents-in-law. ¿Eh? What? Parents-in-law. Suegros. Cuñado. Brother-in-law. Brother-in-law. Tu cuñado, my friend. Brother-in-law. Y tu cuñada, my friend, sister-in-law. Sister-in-law. Ahí está, sister-in-law. Tu cuñada, my friend, sister-in-law. Para hablar de tu yerno o yerno, we say son-in-law. Son-in-law. Yerno, son-in-law. Ahí está, my friend. Y para hablar de tu nuera, we say daughter-in-law. Daughter-in-law. Ahí está. Nuera, daughter-in-law. Y cuando hablamos de padrastro, o padrastro, digo bien, we say stepfather. Stepfather. Stepfather, padrastro. Good. Y cuando hablamos de madrastra, we say stepmother. Yes, stepmother. Stepmother, stepmother. Madrastra. Good. Cuando hablamos de hermanastro, we say stepbrother. Stepbrother, hermanastro. Stepbrother. Hermanastra, stepsister. Stepsister, stepsister. Good, hermanastra. Cuando hablamos de hijastro, hijastro, stepson. Stepson, stepson. Hijastro, good. Y cuando hablamos de hijastra, hijastra, stepdaughter. 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 My friend, para agregar un poquito más vocabulary, también decimos nombres afectivos o cariñosos. Dad, papá. Daddy o daddy, daddy, papito. Mom, mami. Mommy, mamita. Grandpa, abuelito. Grandma, abuelita. All right, let's try. Dad, daddy, mom, mommy, grandpa, grandma. Good. All right, my friends, we're about to finish. Ya estamos por terminar, my Cierto, friend. teacher. Y pucumanio. Tranquilo, no, my friend. Hey, va épico. Ya estamos por terminar, Neo. Paciencia a todo el staff. Staff. Jerejana famoso. Bueno, una forma de decir, my friend. All right, my friends, vamos a los other family members, otros integrantes de la familia. Padrino, decimos godfather. Godfather. Very good. Godfather. Padrino. Madrina, decimos godmother. 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 Madrina. Very good. Ahijado. Godson. Godson. Ahijado. Godson. No muy directo. Godson. Godson. Ahijado. Y ahora hablamos de tu Power Ranger, el novio. Boyfriend. 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 Ese es tu Power Ranger. Ya aparece la Power Ranger rosa, my friend. La novia, Baticopio. Girlfriend. 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 Very good.
Very good, my friends. Muy bien, a todos my friends por ese esfuerzo. Llegamos al final, pero es importante decir que parientes decimos relatives o relatives. Parientes, ok, relatives. Ahora, my friend, para ir cerrando ya esto, es importante que usamos el verbo to be o the verb to be que aparece aquí. Te dejo el link para que puedas ver el video, uno de los videos más populares de Teacher Rob Paraguay Speaks. El verbo to be, Paraguayan style. Ese pero es el famoso, el verbo tobe. El verbo to be usamos para definir a los integrantes de la familia o mencionar a los integrantes de la familia. Si quiero hablar en primera persona, hello, I am your father. I am your father. Yo soy tu papá. Hey, he is my brother. Mopio, teacher. Hey, she is my sister. Ella es mi hermana. Anteriormente decimos o dijimos, él es mi hermano. Hey, they are my siblings. Ellos son mis hermanos. They are my siblings. We are cousins. Somos primos. We are cousins. But the color of my friend. Por eso, chicos, el verbo to be es muy importante porque usamos esto para definir o señalar a los integrantes. También puedo decir, this is my brother, él es mi hermano, o este es mi hermano. That is my sister. También te dejo el video de los demonstrative adjectives, adjetivos demostrativos. Bueno, my friend, ha sido todo, así que esto queda a cargo de ustedes, practicar los vocabularios de family members. Ha sido un simple aporte de Basic English for everyone and everywhere, para todos y en todas partes. My friend, si te gustó el video, regálanos un like y un subscribe a este proyecto de Paraguayan Style. Nos vemos, my friends. Goodbye. Pedro, please, like.